Paciencia. La paciencia es controlar tus emociones, controlar lo que piensas cada día. Yo creo que si es que yo tenía que sacarme los dos brazos y darle a ella, me sacaba. Bienvenidos a Paciencia Podcast, un espacio en donde encontrarás superación, motivación y mucho más. Acompáñanos en esta travesía y es hora de que te pongas cómodo, disfrutes y aprendas junto a nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito. Yo soy Jeremy. Y yo, Juan Carlos. Y esto es Paciencia, porque paciencia es virtud de pocos. Como ven en el título del video, hoy vamos a hablar sobre por qué le llamamos paciencia. ¿Por qué paciencia? ¿Qué es la paciencia para nosotros? Joan, ¿qué es la paciencia para ti? Bueno, yo creo que le pusimos este nombre, paciencia, porque es la virtud que nos ha enseñado esta historia. ¿Me entiendes? Creo que cuando pasas un momento muy difícil o cuando la vida te golpea de una manera muy drástica, yo creo que debes tener mucho esta cualidad o esta virtud, porque es un proceso. Yo sé que quieres cerrar los ojos y abrir y decir esto fue un sueño. ¿Me entiendes? Lo típico que nos pasa a todos cuando estamos viendo una situación tan difícil. Queremos que todo sea un sueño, que al propósito cierras los ojos y abres, pero simplemente te encuentras con la realidad. Te encuentras que al cerrar los ojos y al abrir, tienes que seguir viviendo esto. O sea, no puedes escapar, no puedes ser cobarde, no puedes decir, bueno, me refugio, me voy y me hago el loco. No, simplemente es lo que está pasando. Y no solo en una situación como la nuestra, sino en muchas situaciones cotidianas de la vida, unas más duras, otras más fáciles, pero yo creo que para que pase todo lo malo, todo lo feo, para que empiece la vida a ser más bonita, tienes que pasar un proceso, y siento que la mejor compañía de ese proceso, de ese cambio, de cuando quieres obtener algo o que algo simplemente sea mejor, yo creo que el mejor compañero, como te digo, es la paciencia. Entonces, en sí, este podcast se llama Paciencia porque es algo, no es ni siquiera algo opcional en nuestra historia, sino es algo que por medio de todas estas experiencias que vivimos, la tuvimos que tener presente y bien o mal nos enseñó en diferentes caminos de la vida, en diferentes circunstancias, a seguir teniendo esta paciencia. Entonces yo creo que por eso es el nombre de nuestro podcast, que es la palabra más importante de lo que queremos transmitir. En sí eso. ¿Y tú? ¿Por qué lo llamamos paciencia? Porque fue el nombre escogido por los dos. Pero en tu caso, ¿por qué lo llamaste así? O sea, la palabra paciencia, a mí me gusta definirlo en dos palabras: paz y ciencia. Es la ciencia de tener paz, la ciencia de estar en paz, la ciencia de controlar tus emociones. Porque viene muy arraigado eso, o sea, el controlarte a ti mismo, el controlar tu cabeza, el cómo reaccionas tú frente a tal situación. Es decir, hay mucha gente que dice, a mí me enoja mucho tal cosa, o a mí me enoja mucho esto, o me pongo triste por eso. Tú tienes que tener el control emocional para que esa situación no te controle a ti. Y es así con la paciencia. La paciencia es controlar tus emociones, controlar lo que piensas cada día. Como tú dijiste, no es todo en un abrir y cerrar de ojos. Tener paciencia es la mejor virtud que puedes llegar a ¿cómo te digo? Obtener, porque no es algo que es de la noche a la mañana. Es un proceso que tienes que tú pasar para llegar a tener esa paciencia.
O sea, es poco a poco. O sea, como dice en la frase, que Roma no se construyó en un día, es exactamente igual. Tienes que tener la paciencia, o sea, y la paciencia viene para todas y cada una de las situaciones de tu día a día. O sea, si tú quieres emprender, tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia porque es día a día, día a día. A veces va a haber altos, a veces va a haber bajos y tienes que tener la paciencia y la perseverancia para seguir. Igual en nuestro caso, o sea, en lo que nos toca. O sea, como tú dijiste, no es una opción, es algo que te toca desarrollar sí o sí. Porque una semana, fresco. O sea, ayudar a una persona una semana es tranquilo, es fresco, ya bueno. La segunda semana, fresco, pero después al mes ya no es tan bonito. Tenerle paciencia a otra persona, a veces no nos tenemos paciencia ni nosotros mismos. Y tener paciencia aparte de nosotros a otra persona es tener ese control emocional, tener ese control mental. Al año ya es cabrón, o sea, al año si ya no tienes paciencia o ya no te controlas, explotas. O sea, pasas enojado, pasas bravo, pasas con un humor mal. Así que eso es la paciencia para mí. Por eso yo le llamo a este podcast paciencia. Porque es una ciencia, es el arte de estar tranquilo, el arte de reaccionar de tal manera a las situaciones para que no te afecte. O sea, es el tener el control de tu mente, el controlarte. Porque si tú dejas que las situaciones externas de la vida te afecten, tienen el control otras personas o otras situaciones tienen el control sobre ti. Y el único que tiene que tener control sobre ti eres tú mismo. Tú mismo tienes que estar tranquilo, tienes que tener esa paz mental, ese control emocional. Eso. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que todas las personas en el mundo pueden llegar a desarrollar la paciencia o a tener paciencia? Sí, yo creo que sí. Bueno, te voy a hablar en base a mi ejemplo, porque yo me considero una persona muy impaciente, pero creo que gracias a esta situación he adquirido un poco más de paciencia. No te digo que soy la persona más paciente del mundo, pero creo que sí he desarrollado. Entonces son cosas que a lo mejor cuando no vives no te das cuenta, pero como yo lo viví me di cuenta que sí puedo. En mi caso pude desarrollar mucha paciencia. En el caso de mi mamá, como tú dices, el primer día es tranquilo, bueno, no tranquilo, ¿no? Pero digamos un poco más aceptable, las primeras semanas, los primeros meses, pero ya al estar un año en esta situación, tú sabes que ya no es nada a gusto, se puede decir, porque hay que decir las cosas como son. Entonces yo creo que lo que te hace superar esto es la paciencia. Entonces, justo como le estaba hace un rato anotando, yo creo que ante una situación tan difícil, como te hablé hace un rato, no es una opción, tienes que ser paciente. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que obviamente la vida nos obligó a ser pacientes a nosotros. Entonces, en este caso es diferente, porque estás en una situación en la que tienes que vivirla sí o sí. Entonces, ahí tu paciencia se adquiere automáticamente, se puede decir. Pero estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? Entonces, en otras personas que simplemente siguen su vida normal, sus días son iguales, sus meses son iguales, una vida normal. Yo creo que ahí ya entra más en el concepto de cada uno cómo adquirir esa paciencia. Sí se puede, pero ya con mucha más voluntad, con mucha más, ¿cómo te puedo decir? Con el querer, con que esa persona quiera, que esa persona diga, ¿sabes qué? Voy a trabajar en mi paciencia. Entonces todos los días hace algo
trabaja, pero está adquiriendo y aumentando su paciencia. Porque yo la paciencia la veo como algo de medición, ¿me entiendes? Todos, creo que todos tenemos la paciencia, es algo que lo tenemos, que está presente, pero tú te encargas de aumentarla o disminuirla. Si la aumentas, vas a ser más paciente ante las situaciones adversas, vas a actuar de forma más calmada, vas a tener más aceptación. Pero si tienes esa paciencia más en un nivel más bajo, por decirlo así, obviamente te van a afectar más rápido las cosas. Te viene una situación adversa y explotaste. Y entonces, como te digo, o sea, tú puedes aumentar ese nivel, esa tolerancia. Sí, obviamente yo creo que todas las personas podemos. Como te digo, a unas personas nos tocó de una manera más drástica, de una manera más no opcional, sino más que todo obligatoria, y a otras personas pueden ir puliendo su paciencia. Entonces, ahorita aquí yo puedo recomendarles a ustedes que trabajen en su paciencia. Ahorita que no les ha pasado algo adverso o algo difícil en sus vidas, trabajenla porque nunca sabemos lo que puede pasar en un futuro. Entonces, en un futuro ustedes van a estar mejor preparados, y eso es lo que venimos a contarles nosotros, que aumenten esa paciencia para simplemente afrontar de mejor manera los problemas. Entonces, en resumen, respondiendo a tu pregunta, obviamente todas las personas podemos mejorar no solo la paciencia, sino todos los valores y las virtudes. Y la paciencia entra en este concepto. Entonces, sí, yo creo que sí, todas las personas. Y como te digo, en mi caso, en nuestro caso, nos tocó y nos sigue tocando, porque también nosotros trabajamos en nuestra paciencia. También nosotros todavía trabajamos en todo lo que estamos tratando de transmitir a ustedes. Nosotros lo seguimos trabajando. Entonces sí, obviamente que sí. ¿Y tú crees que todas las personas pueden adquirir la paciencia? ¿O crees que simplemente lo típico, no? Esa persona es así, y empiezas a describir su personalidad, su carácter, y dices, no, esa persona no tiene paciencia porque así nació? ¿Entiendes? Entonces, la misma pregunta te hago a ti. Yo creo que, como tú dices, es el desarrollarla. Porque el tener paciencia es cómo reaccionas tú frente a tal situación. O sea, tú decides cómo reaccionar a la situación. Si tú decides reaccionar con enojo a la situación, pierdes la paciencia. Pero si tú decides respirar y no enojarte, ya cambiaste, ¿ya? Así que, o sea, a ustedes les quiero decir una técnica que yo utilizo para regular tus emociones, para regular tu paciencia, que se llama la regla de los 5 segundos. O sea, cada vez que porque todos sabemos cuando nos afecta algo, o sea, todos sabemos cuando algo ya te va a hacer explotar. Así que tú decides, tú respiras, cuentas 5, 4, 3, 2, 1 y reaccionar de diferente manera. Ahí es cuando tú cambias tú como persona. Cuando tú trabajas, y como yo te decía, como es día a día, vas trabajando eso día a día, o sea, momento a momento. Cada vez que sientas que esa situación te va a ganar, tú respiras, cuentas y reaccionas de diferente manera. Y ahí es como tú trabajas tu paciencia. Y como tú dices, o sea, en nuestro caso no es como que queríamos tener paciencia, sí y ya. Yo creo que la vida siempre te pone situaciones en las cuales tienes que tú trabajar para crecer. Yo creo que en este caso nos puso a nosotros porque nosotros, o sea, por lo general, nuestra familia, somos impacientes. Todos. Contando desde mi mamá. Personas muy impacientes. Y la vida nos puso esa situación para que trabajemos y nos demos cuenta. Y lo bueno es que nos damos cuenta nosotros que tenemos que desarrollar y trabajar la paciencia. Y poco a poco, hay cosas que sí me sacan de mis casillas.
pero me doy cuenta que en el transcurso de este año muchas de esas cosas he logrado canalizar, las he logrado como que ya no me quitan la paciencia. He logrado controlarme un poco más. Así que yo creo que es el querer tú, como tú decías, desarrollar la paciencia. Porque cada persona tiene como que la fuerza y sabe cómo reacciona a tal situación. Es como estás en un estancamiento en el carro, tú decides si es que te pones impaciente y te ofuscas y te enojas y comienzas a mandar a todos a la mierda y que se mueran todos. O tú decides si es que tienes paciencia y te relajas y te controlas y dices, no puedo hacer nada, porque son factores externos, no depende de ti, o sea, depende de lo externo. Así que tú tienes que ver cómo lo tomas. Si tú dices, ya nada, o sea, tengo que estar aquí, y solo lo tomas como que tranquilo, relajado, ya nada, tengo que ser paciente y tengo que estar aquí el tiempo que tenga que estar y va a avanzar, pero en algún momento va a avanzar. ¿Ya? O te enojas con la vida y vas a pasar, no sé, 1 hora de estancamiento, enojado, buscando culpables, buscando gente que para enojarse, queriendo pelear con el de al lado. Si alguien te pita, te bajas y ya le quieres matar, y ese tipo de cosas. O sea, tú reaccionas frente a las situaciones. Así que yo creo que cada persona puede desarrollar tranquilamente paciencia, pero depende de uno desarrollarla. Supongo, yo respeto mucho a la gente que trabaja con niños y con viejitos, porque es muy difícil tener paciencia. En esos casos es muy difícil. Hay gente que tú vas y le ves con una sonrisa, trabajando todos los días durante años con personas mayores o niños. Y ellos están todos los días. Y yo como todos los humanos, se enojan. Pero yo creo que lo trabajan y lo desarrollan. Y eso te podría acotar en parte. Otra pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué tan difícil se te hizo a ti el tener paciencia? ¿Qué tan difícil se te hizo controlarte a ti? Y dame 3 tips, como que tú digas, con esto puedo ayudar a la gente a que ellos también lo hagan para desarrollar la paciencia. Todo siempre está difícil. Pero, o sea, sinceramente no se me hizo tan difícil adquirir la paciencia. Porque, por el motivo. Vino de mano con el amor. Claro, porque era todo para mi mamá. Entonces obviamente no se me hizo difícil. Ante ver una situación así como la de mi madre, yo creo que si es que yo tenía que sacarme los 2 brazos y darle a ella, me sacaba. ¿Me entiendes? Entonces, así, o sea, aunque no parezca, a mí no se me hizo tan difícil por el contexto, por la situación. Entonces, obviamente mi vida giró 360 literal de un día al otro. Un día estaba aquí y al otro día simplemente decidí no dejar sola a mi mamá y estar en ese proceso. ¿Me entiendes? Entonces, durante ese proceso tuve que vivir muchos momentos en los que simplemente tenía que guardar la calma, tenía que controlarme, tenía que transmitir positivismo, no tenía que transmitir como que las cosas me estaban afectando a mí también, porque de esa manera yo solo hubiera afectado más a mi mamá. Entonces, igual muchos casos, muchas ocasiones que tenía que dar de comer a mi mamá y no quería y ella tenía que comer sí o sí. O sea, los doctores, esto te lo cuento como anécdota, los doctores me decían, tiene que comer sí o sí, si no, no va a salir, si no, no se va a quedar aquí. Entonces ahí conocí la paciencia de decir, a ver mamita, vamos, empecemos así,
Me demoraba así, sin mentirte, a veces en darle un desayuno 2 horas. 2 horas parado, agachado, intentando coger la cuchara y llevarle hacia la boca, y así 2 horas. Entonces, pues suena duro, suena difícil, y sí lo es, pero en cuanto a la paciencia, o sea, como te digo, yo tenía muy desarrollada ese rato, o sea, la desarrollé en un día, yo creo, como te digo, por la situación. Y bueno, de tips, primero, como te venía diciendo, el primero le pondría que depende del contexto. Que por ejemplo, te pongo un ejemplo de una persona X que explota muy rápido, que está en la calle, como tú decías hace un rato, y le pitan 5 carros a la vez y explota, o sea, no tiene ese control. Porque a mí me pasa mucho, o sea, como te digo, yo no soy un ejemplo, yo simplemente quiero transmitir lo que viví, pero simplemente yo también lo trabajo. Entonces, pienso que ahí ya viene por qué quieres cambiar esa paciencia. Entonces, en el caso de esa persona, el contexto es ese, ¿no es cierto? Pero llega a la casa y dice, chut, ¿por qué me enojé así? ¿Por qué pudo haber terminado peor? Entonces, el primer tip, el contexto. ¿Para qué quieres ser paciente? Para ser mejor persona, para ser más feliz tú mismo, porque obviamente si eres más paciente eres más feliz. Es algo que va de la mano. Entonces, como primero lo colocaría el contexto. Segundo tip para tener paciencia, yo creo que la respiración. Respirar, inhalar, exhalar, es muy importante. Y tercer tip, yo creo que sería hacer una medición de esa paciencia. ¿Me entiendes? Como tener una medida. Y no sé si al final del día o al final de la semana o al final del mes, tú ver y decir, ese día toleré un poco más. ¿Sí me entiendes? O ante una situación, yo que sé, financiera, social, cualquiera, X la razón, cómo estuve, cómo logré actuar. Entonces, este paso vendría de la mano de los otros, pero sería, ¿por qué le pongo de último? Porque sería como un test propio, un test individual, que yo digo, mira, sí, un autoanálisis, tal día fui más paciente. Entonces, al tú evaluar de esta manera, estás motivándote tú mismo. Entonces, por eso le pongo como último. No más importante, pero sí como último. ¿Y tú? 3 tips para tener más paciencia. Bueno, en mi caso 3 tips. A mí me gusta mucho lo que es el crecimiento personal y este tipo de cosas. Y yo, para desarrollar mi paciencia, meditación. Meditación te obliga a tener paciencia, porque tú tienes que estar en un momento desconectado de todo. O sea, desconectar tu cabeza, desconectar tus pensamientos, desconectarte del mundo por 15 minutos, 20 minutos, lo que tú decidas. Así que el primer tip es meditar todos los días. Un día vas a tener una meditación buena, otro día no tan buena, pero te hace desarrollar. ¿Por qué? Porque tú te obligas a dejar todo a un lado y solo respirar. Solo respirar, estar tranquilo, solo estar quieto. Porque en el día pasamos siempre haciendo cosas. O sea, todo el tiempo pasamos haciendo algo y con algo en la cabeza. Tú te vas al baño y estás pensando en qué vas a hacer después de ir al baño. O sea, todo el tiempo tu cabeza está como que dando vueltas. Así que la meditación te ayuda a eso, a relajarte, no pensar en nada y solo vivir. Es decir, vivir el presente. La paciencia es mucho vivir el presente. Tú siempre pensar en que todo lo bueno te va a pasar y vivir día a día. O sea, vivir el día a día, el presente. Otro tip es el escribir tus emociones. Cuando tú te sientes muy ofuscado, muy como que tu cabeza está a punto de explotar, escribes en un papel, escribes cómo te sientes, por qué te sientes así, por qué esa situación te hace. Como tú decías, lo del autoanálisis, igual, o sea, tienes que hacer eso
autoanalizarte, pero escribiendo, porque ahí sabes qué día y no te vas a acordar de aquí a un mes. Yo ese día me pasó esto, ¿sí me entiendes? Tienes que escribirlo para decir, este día me pasó esto. Y después de esa misma situación te vuelve a pasar después de 2 semanas y tú reaccionas diferente. Así que el autoanálisis viene de la mano con el escribir tus emociones. O sea, es decir, tener un journal, tener un diario. Y tercer tip, yo te podría decir que es, te copiaría a ti lo que es el autoanálisis. El sentarte un rato en donde tú quieras, un rato de paz, y solo ponerte a pensar en qué es lo que más te afecta de la vida, qué es lo que más te molesta de la vida, o sea, cuáles son las situaciones que te llegan a tu punto de quiebre, y pensar y decir por qué esas situaciones me dan como que tan retorcijón en la cabeza, porque ese tipo de situaciones me molestan tanto. Así que esos serían los 3 tips que les podría dar yo. Yo creo que ustedes tienen que todos los días trabajar en su paciencia, tienen que todos los días levantarse y ser un poquito más pacientes, porque como dijo Dan, la paciencia viene de la mano de la felicidad. Si tú eres paciente, tú vas a ser muy feliz. Sí, bueno, en resumen, yo creo que ante una situación tan difícil, tan dolorosa, yo creo que trabajen a su ritmo, sigan, nunca paren, así sea un avance pequeño, diario, semanal, mensual, lo que sea, síganlo haciendo, pero de la mano de la paciencia, porque de esta manera se les va a facilitar las cosas, simplemente se les va a facilitar. Entonces, en resumen, pueden aplicar diferentes técnicas, no solo las que nosotros estamos diciendo, sino pueden inventar nuevas técnicas ustedes también, todo lo que les sirva. O sea, para mí todo es válido. Lo que les sirva a cada uno. Sí, no importa el camino, no importa cómo lo vas a obtener, cada quien lo hace a su modo, a su personalidad, a su estilo. Entonces, en conclusión, tengan paciencia para que la vida sea mejor. O sea, simplemente tengan mayor felicidad, aceptación y mayor capacidad de solucionar las cosas. Si tu paciencia está bien trabajada, si tu resistencia ante las cosas está mejor canalizada, con mayor capacidad, simplemente vas a solucionar mejor, vas a resolver mejor. Entonces eso les puedo recomendar yo de mi parte. Claro, amigos, así que eso les podemos acotar como final. Tengan mucha paciencia. Como dice, cada quien tiene su proceso, cada quien sabe cómo tiene que tener paciencia. Todos somos humanos y todos sabemos lo que está bien y está mal, así que tú tienes esa capacidad de saber cuándo te afecta algo y trabajarlo en eso. O sea, todo es trabajar día a día, con paciencia, perseverancia, y no caigas. Esto es altos y bajos. Va a haber días que vas a valer y te vas a enojar el triple, pero la cosa es que los días que pase eso sean menos a los días que no pase, y poco a poco. Bueno, así que eso, chicos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Decirles como mensaje final que confíen en ustedes. Ustedes son unas personas igual que todos, pero a la vez únicas y diferentes. Cada quien es único. Confíen mucho, tengan mucha paciencia y sean felices. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Paciencia. Nos encuentras en YouTube, Spotify y TikTok. Síguenos y ayúdanos a cambiar el mundo. ¿Quieres decir algo para terminar? No, simplemente ya está todo dicho. En resumen, eso, que
sean más pacientes para que tengan más felicidad. Luego ustedes se van a dar cuenta que todas estas enseñanzas, todos estos de los temas que estamos aquí hablando tienen un solo significado y un solo fin, que es ser más felices, que es vivir una vida más tranquila, más sana. Y más que todo, yo no sé, cada persona vive situaciones diferentes. Todos tenemos que ser más empáticos, tener más empatía. No sabemos si te sales a la calle y te encuentras con una persona que realmente está pasando un momento doloroso, en el que simplemente si hay una discusión o estás juzgando, no sabes en realidad lo que esa persona siente. Entonces, en resumen, simplemente eso, trabajen internamente para que después de ese trabajo, lento, rápido, como sea, obviamente va a tener resultados, siempre va a tener resultados. Entonces eso, y atentos al próximo video. Muchas gracias.